Hoy vamos a ver el tema de el sistema de eliminación de barreras burocráticas. Este sistema de eliminación de barreras burocráticas surge en el año 92 con la creación del Indecopi, ¿no? En ese momento, dentro del Indecopi se introduce una comisión, se crea una comisión de acceso y salida al mercado, ¿no? La parte de salida se refería a los temas de concursal y la parte de acceso se refería a este tema de eliminación de barreras burocráticas. ¿Por qué es interesante este sistema de eliminación de barreras burocráticas? En primer lugar, yo considero que es un tema de bastante relevancia porque es una de las pocas figuras jurídicas o de instituciones jurídicas creadas en el Perú, ¿no? Este sistema de eliminación de barreras burocráticas es hecho en Perú, es una creación 100% peruana y que incluso ha llegado a ser replicada en distintas partes del mundo, ¿no? Ecuador, en su agencia de competencia, ha copiado este modelo de eliminación de barreras burocráticas. Argentina está llevando las modificaciones normativas necesarias para implementar este modelo también. Países de Centroamérica también lo han copiado e incluso ha sido reconocido por el Banco Mundial como un modelo o una práctica que ayuda a la competencia y la competitividad del mercado. Entonces, estamos frente a algo que no solamente es nuestro y no es copia como la mayoría de instituciones que ustedes han podido estudiar en la carrera, sino que además es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Sin embargo, este sistema de eliminación de barreras burocráticas no es muy conocido, tanto tanto por los abogados, ¿no? Tampoco por los estudiantes y en menor medida por la ciudadanía en general. Sin embargo, este sistema de eliminación de barreras burocráticas es una herramienta súper útil para los ciudadanos y para los agentes económicos que ven día a día su actividad económica o el trámite de cualquier procedimiento administrativo afectado por estas barreras burocráticas. Entonces, el día de hoy yo lo que quiero es transmitirles un primer acercamiento de manera general, ¿no? Sobre cómo funciona este sistema de eliminación de barreras burocráticas. Y lo primero que debemos saber sobre este sistema es saber qué es una barrera burocrática, ¿no? Cuando estamos frente a una barrera burocrática dentro del ámbito de competencia del INDECOPI. ¿Ok? Una vez que tengamos claro cuando el INDECOPI ha identificado una barrera burocrática, vamos a estudiar un poco cuál es la metodología que sigue el INDECOPI para analizar estas barreras burocráticas, ¿no? Un poco adelantándome a la exposición, les voy a decir que no todas las barreras burocráticas son malas. Entonces, ¿cómo hace el Indecopi para identificar cuáles sí son malas y deben ser eliminadas y cuáles, por el contrario, no son malas, sino son buenas y más bien debe mantenerse vigente o debe seguir aplicándose, ¿no? Vamos a ver cómo es que el Indecopi hace esta diferenciación. Y finalmente vamos a tocar aspectos muy generales de cómo es el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas ya tramitado en el Indecopi, ¿no? La última parte es bastante rápida, ¿no? Simplemente informativa. Empezamos con esta primera parte de cómo sabemos que estamos frente a una barrera burocrática, ¿no? Y yo les contaba un poco el inicio, ¿no? del sistema, la creación a través del Indecopi, ¿no? De la ley orgánica de, de creación del Indecopi. Pero en ese entonces solamente había un artículo en esa ley que hablaba sobre la eliminación de barreras burocráticas, ¿no? De manera posterior a ese artículo, en distintos cuerpos normativos se fue mencionando el tema de barreras burocráticas, dando algunas definiciones de qué era barrera burocrática, diciendo también
qué aspectos o qué temas primordiales tendría que esta comisión supervisar. Y así teníamos recogido alguna mención o algún otorgamiento de competencias al INDECOPI en este aspecto en distintas normas. Por ejemplo, en la ley de eliminación de trabas y sobrecostos, en la ley marco de licencia de funcionamiento, en la ley de edificaciones y habilitaciones urbanas, en, en la ley de tributación municipal, y así en en muchas normativas se hacía mención al Indecopi y al tema de barreras burocráticas. Sin embargo, no es hasta el 2016 que el Ejecutivo emite un decreto legislativo, el 1256, en el cual compendia todo el sistema de eliminación de barreras burocráticas y lo regula en una sola norma, este decreto legislativo, también conocido como la ley antibarreras. Y es a través de este cuerpo normativo donde ya se regula de manera integral este tema de la eliminación de barreras burocráticas. Se establece cuál es el concepto, se establece también un listado de qué no va a ser considerado barreras burocráticas, cuál es la metodología que hasta ese entonces estaba establecido en un precedente de observancia obligatoria del Tribunal del INDECOPI, pero no estaba en ninguna norma. Entonces se eleva esa metodología de análisis, que lo vamos a ver en la segunda parte de la exposición, se eleva o se recoge de ese precedente de observancia obligatoria y se lleva a una norma con rango de ley, ¿no? También se establecen o se regula los temas sancionadores relativos al sistema de eliminación de barreras burocráticas y se introducen ciertos aspectos interesantes como la inaplicación con efectos generales, que hasta ese entonces no existía, ¿no? Entonces, es a partir de este decreto legislativo que les mencionaba del año 2016 que ya podemos hablar de un primer cuerpo normativo o de una primera normativa que ya regula de manera integral el tema del sistema de eliminación de barreras burocráticas. ¿Y qué nos dice este decreto legislativo sobre qué es lo que califica o no como barrera? Y nos señala varios ítems para nosotros poder verificar que estamos frente a una barrera burocrática, ¿no? En primer lugar, lo que queda clarísimo de la definición de la norma de barreras burocráticas es que para decir que estamos frente a una barrera, nos tenemos que encontrar frente a una imposición por parte de una entidad del Estado. Ese es el primer requisito, hablar sobre una imposición. ¿Y por qué es importante dejar en claro que tiene que ser una imposición por parte de una entidad del Estado? Porque la finalidad del procedimiento y la finalidad del sistema y del Indecopi es que cuando se identifiquen barreras ilegales o carentes de razonabilidad, el Indecopi ordene su inaplicación. Entonces, para que el INDECOPI pueda ordenar la inaplicación de una medida, de una barrera, esta barrera o esta medida tiene que tratarse de una imposición, de algo que se le venga aplicando a los agentes económicos o a los ciudadanos. Entonces, es tener en claro que para ser considerado barrera tiene que ser una imposición, nos deja fuera del concepto de barrera burocrática las omisiones, las inacciones de las entidades. ¿Por qué? Porque las omisiones y las inacciones, para poder remediarse, tendría que el INDECOPI ordenar hacer algo a la entidad. Y eso no está dentro de las facultades con las que cuenta el INDECOPI en materia de barreras burocráticas. El INDECOPI lo que hace es inaplicar o, en otro caso, ordenar la inaplicación, más no obliga a hacer algo a la entidad. Entonces, teniendo en claro esta primera parte de que estamos frente a una imposición, es que la ley nos da supuestos, ejemplos de qué puede considerarse imposiciones. Y nos dice exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones, restricciones y cobros. ¿Ya? Y esta imposición, ¿no?, que hemos identificado tiene que estar dirigida a condicionar, restringir u obstaculizar dos grandes ámbitos
¿ya? De la normativa. El primer grupo va a ser que se encuentre dirigido o que afecte la regulación de actividades económicas, es decir, el acceso, la permanencia de agentes económicos en el mercado. El primer grupo que, de lo que va a estar considerado barreras burocráticas es lo que afecte la regulación de actividades económicas. Y el segundo grupo va a ser lo que afecte la tramitación de procedimientos administrativos, ¿no? Procedimientos que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho y vamos a hacer. Tramitación de un pasaporte, del DNI, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, las barreras van a estar divididas en estos dos grandes grupos. Las barreras que afecten la tramitación del procedimiento y las barreras que afecten las actividades económicas en sí. ¿Okay? Otro aspecto importante para identificar que estamos frente a una barrera burocrática es que estas barreras, estas medidas, ¿no? Estas exigencias, tienen que ser impuestas por una entidad del Estado. ¿A qué nos referimos con entidad del Estado? Nos referimos o recogemos el concepto que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el título preliminar, ¿no? Que nos enumera una lista de lo que va a ser considerados a efectos de esa ley como una entidad de la administración pública, ¿no? Las entidades del gobierno nacional, del gobierno local, del gobierno central, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo, los ministerios, universidades, incluso privados, ¿no? Que ejerzan función administrativa, ya sea por delegación, ya sea por autorización o ya sea por concesión. Ese mismo concepto de entidad de la administración pública es el que va a recoger la ley de barreras burocráticas o la ley antibarreras para considerar que esas son las entidades que pueden, o esas son las instituciones que pueden imponer barreras burocráticas. ¿Okay? Entonces, estamos frente, para identificar una barrera burocrática, que tenemos una imposición por parte de una entidad del Estado que se encuentre dirigido a afectar ya sea una regulación de una actividad económica o la tramitación de un procedimiento administrativo. ¿Okay? Ahora, como les mencionaba, no todas las barreras burocráticas son malas o negativas. Yo sé que ambas palabras, ¿no? Tanto barrera como burocrática, tienen una carga negativa, ¿no? Uno escucha barrera burocrática y lo primero que dice es, bueno, es algo que me impone el Estado y el Estado tiene mucha burocracia y toda burocracia es mala, ¿ya? Pero esto no es así, ¿ya? Las barreras burocráticas, no todas son malas, ¿ya? Sino hay un grupo que son buenas y necesarias para el buen funcionamiento del mercado. ¿Okay? Contrariamente a la primera impresión que podemos tener al escuchar el término barrera burocrática, yo les digo, las barreras burocráticas, algunas barreras burocráticas son buenas y necesarias para el buen funcionamiento del mercado. Entonces, ¿cómo se puede determinar cuáles sí y cuáles no? Entonces, el INDECOPI, a través de la metodología de análisis que voy a explicar de manera posterior a esta diapositiva, determina cuáles son ilegales y carentes de razonabilidad. Entonces, una barrera ilegal o carente de razonabilidad va a ser una barrera mala, negativa, que se debe eliminar. Por el contrario, una barrera burocrática legal y razonable es una barrera burocrática buena y necesaria para el correcto funcionamiento del mercado. ¿Y por qué las barreras burocráticas legales y razonables son necesarias para el buen funcionamiento del mercado? Porque la finalidad de una barrera burocrática, al final del día, es buscar un equilibrio. ¿Ah? Un equilibrio entre el interés público y la libre iniciativa privada. Todos sabemos acá que es la libre iniciativa privada, no es un derecho constitucional, es más, es un derecho o una libertad en la cual
se basa el modelo económico que tenemos actualmente en el Perú, la economía social de mercado, se basa en el respeto y la existencia de la libre iniciativa privada, que en palabras muy sencillas implica que cada uno tiene la libertad de elegir qué actividad comercial quiere realizar, cómo la quiere realizar y si la quiere realizar y bajo qué modalidad societaria la quiere realizar, siempre y cuando no vulnere la ley, ¿no? El límite de tu libertad de empresa es la ley. Si no vulnera la ley, tú puedes hacer la actividad que quieras, como quieras, y bajo el esquema que tú desees, ¿no? Y también puedes no querer ejercerla, ¿no? Parte de esa libertad, si quieres no ejercerla, pero tú eres libre de ejercerla como más creas conveniente para ti. ¿Y cuál es la finalidad de ejercer la libertad o la libre iniciativa privada? La finalidad es generar riqueza, ¿no? Generar fortuna, aumentar el patrimonio. Esa es la finalidad de ejercer esa libre iniciativa privada, ganar dinero. Entonces, para ganar dinero, el ciudadano o el empresario que va a ejercer esa libre iniciativa privada, lo que va a buscar es maximizar sus ganancias. Pero al momento de ejercer esta libertad económica o esa libre iniciativa privada, al momento de buscar maximizar sus ganancias, puede afectar intereses públicos, ¿no? Siempre lo grafico con el siguiente ejemplo. Si yo deseo poner un restaurante, para maximizar mis ganancias, necesito tener una mayor cantidad de personas que asistan a mi restaurante y consuman. Mientras más personas asistan, más ganancia voy a tener. Para que asista una mayor cantidad de personas, yo necesito poner la mayor cantidad de mesas en el restaurante. ¿Okay? Entonces, si mi finalidad es maximizar mis ganancias, yo en ejercicio de mi libre iniciativa privada, voy a pensar en poner pocas mesas o una cantidad de mesas en la cual yo asegure una salida de emergencia, donde yo asegure que no va a haber no pasará nada si es que hay algún accidente, algún incendio, algún sismo. La respuesta es no, ¿no? Si yo lo que busco es maximizar mis ganancias, voy a tratar de poner las mesas lo más pegadas posibles dentro de que pueda dejar comer a los asistentes a mi restaurante, pero para poder tener mayor cantidad de ganancias. Entonces, en un espacio de repente que con la normativa es para 5, yo voy a intentar meter 8 o 9 mesas, ¿no? Eso siempre y cuando no exista una normativa, ¿no? O sea, yo de propia iniciativa no voy a decir, no, tengo que dejar una distancia de 3 4 metros entre mesas, tengo que dejar libre una zona de seguridad. Eso no va a surgir de propia iniciativa mía, sino que va a surgir a través de una reglamentación, a través de una exigencia por parte del Estado. ¿Y por qué es que el Estado exige esta reglamentación, esta exigencia, esta regulación? ¿Por qué es que lo hace? Porque es que crea la normativa de aforo, la normativa de distancias mínimas, la normativa de tener extintores, de tener aspersores, de tener detectores de humo. ¿Por qué es que el Estado lo hace? Porque si yo ejerzo mi libre iniciativa privada en el ejemplo que les pongo y no quiero gastar en extintores, porque no lo voy a gastar, porque es un costo que para maximizar mis ganancias es innecesario, no voy a poner aspersores por el mismo motivo, y además voy a poner lo más pegado posible las mesas para obtener mayor cantidad de comensales y así mayor ganancia. Lo que puede pasar es que si ocurre un accidente, se afecte la integridad o la vida de los asistentes a mi restaurante. ¿Ok? Entonces, ahí hay un interés público, ¿no? De seguridad de los asistentes que se puede ver afectado. Por eso, por la afectación a ese interés público, seguridad de mis comensales, es que el Estado tiene que intervenir.
y crea todas estas barreras burocráticas, ¿no? Que son la exigencia de los extintores, rociadores, detectores de humo, de la distancia mínima, del aforo máximo. Estas barreras, ¿no? Estas exigencias, lo que buscan es un equilibrio entre mi libre iniciativa privada o el ejercicio de mi libre iniciativa privada de querer maximizar mis ganancias y la afectación a la seguridad de mis comensales. ¿Ok? Por eso es que estas barreras, y en el ejemplo, estas barreras burocráticas no son malas, no son negativas, son necesarias para que funcione bien el mercado. Son necesarias para que no haya una tragedia si es que llega a ocurrir algún desastre, ¿no? Un sismo, un incendio, etc. Es necesario que ocurra. Ahora, ¿qué pasará eh, si es que le dicen si es que la municipalidad al momento de establecer esta regulación dice, ya, por cada 100 metros cuadrados solamente puedes poner una mesa? Bueno, ahí sí es absurdo, ¿no? Ya se vuelve irrazonable esa barrera. ¿Que es necesario tener un aforo y distancia mínima? Sí, pero también tiene que ser razonable. ¿Ok? Pero por eso les digo, las barreras burocráticas son necesarias para el buen funcionamiento del mercado, siempre que sean legales y que sean razonables. Cuando estamos frente a barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, estamos frente a barreras burocráticas negativas que sí deben ser eliminadas, que sí deben ser inaplicadas. ¿Ok? ¿Y cómo es que hace el Indecopi para determinar si es que una barrera debe ser eliminada o no? A través de la metodología que les comentaba. Esta metodología tiene un análisis, un primer análisis de legalidad y posteriormente un análisis de razonabilidad. ¿Ok? Antes de entrar a la metodología, estas barreras burocráticas tienen que estar materializadas en algún documento, en alguna actuación. ¿Por qué? Porque acuérdense que este documento, esta actuación va a acreditar la imposición de la barrera. Y es muy importante acreditar la imposición de la barrera porque el Indecopi ordena la inaplicación de la ley. ¿Ok? Las barreras pueden estar materializadas en actos administrativos, que pueden ser resoluciones, oficios, cartas, en disposiciones administrativas, que son normalmente regulaciones, reglamentos administrativos, ¿no? Ordenanzas, etcétera. Y también en actuaciones materiales, que puede ser la clausura de un local, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, vamos a la metodología de análisis que le comentaba. Primero tenemos eh, Primero tenemos una primera parte que es el análisis de legalidad y posteriormente el análisis de razonabilidad. En la primera parte del análisis de legalidad vamos a tener tres momentos o tres filtros que tiene que hacer que va a hacer el Indecopi. ¿Ya? En primer lugar, el, lo que va a analizar el Indecopi es si la entidad que impone la barrera cuenta con atribuciones o facultades para imponer la barrera burocrática. En otras palabras, en este primer filtro, lo que va a hacer el Indecopi es salvaguardar, ¿no? El principio de legalidad, ¿no? Ustedes saben que existen dos tipos de principios, el de legalidad y el de libertad. Nosotros como ciudadanos, bajo el principio de libertad. Podemos hacer todo lo que queramos, salvo que la ley nos lo impida, y no tenemos que hacer nada, salvo que la ley nos obligue. Ese es el principio de libertad que rige para todos nosotros. Las entidades, por el contrario, no se rigen bajo el principio de libertad, sino se rigen bajo el principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? Las entidades solamente pueden hacer lo que la ley les faculta para hacer. Entonces, bajo ese principio que aplica a todas las entidades de la administración pública, que es el principio angular del derecho administrativo, es que el Indecopi lo primero que realiza es eh, la verificación de si la entidad que está imponiendo la barrera cuenta con la facultad para hacerlo, ¿no? Si es que, por ejemplo,
una municipalidad está estableciendo, ha emitido un reglamento de instalación de infraestructura en telecomunicaciones, el INDECOPI va a revisar si cuenta con una ley que lo faculte para poder emitir ese tipo de regulación. ¿Ok? En segundo lugar, el INDECOPI lo que va a realizar, perdón, es una evaluación de formalidad. ¿Ya? Ustedes saben que el derecho administrativo es un derecho muy formalista, ¿no? Entonces, la formalidad o las formas son tan importantes como el fondo en muchos casos. Entonces, en este punto, el INDECOPI va a evaluar si la entidad al momento de imponer la barrera ha cumplido con las formalidades y procedimientos establecidos en la ley para, ya sea poder exigirlo, para publicar la normativa o para emitir el acto administrativo. ¿Ok? Y este filtro yo lo ejemplifico siempre con, con el caso de los arbitrios municipales. ¿Ya? Para que una municipalidad pueda exigir arbitrios, tiene que cumplir bastantes formalidades, ¿no? Primero, tiene que aprobar esos arbitrios por ordenanza municipal, que es la formalidad número uno. ¿Ok? En segundo lugar, esta ordenanza tiene que ser ratificada por la municipalidad provincial, formalidad 2. De ahí, tanto la ordenanza que crea los arbitrios como el acuerdo que lo ratifica, tienen que estar publicados en el Diario Oficial del Peruano, que es la formalidad número 3. Y tienen que estar publicados como máximo hasta el 31 de diciembre del año anterior al que se van a cobrar los arbitrios. Es decir, para los arbitrios de este año, del 2026, una municipalidad tuvo que publicar su ordenanza, el acuerdo de ratificación en el peruano hasta el 31 de diciembre del 2025. Si una municipalidad no cumplió con alguna de estas formalidades, no puede exigir el pago de los impuestos. Por eso es tan importante, mencionaba la formalidad dentro del derecho administrativo y dentro del sistema de eliminación de barreras. Si la entidad no lo aprobó por ordenanza, no va a poder. Si la entidad no lo ratificó, no va a poder. Si la municipalidad no lo publicó, no va a poder. Y si lo publicó, pero fuera del plazo, no va a poder. Así de importante son las formalidades en este aspecto del derecho. ¿Okay? Entonces, en esta segunda etapa de evaluación, el INDECOPI va a ver que se cumplan los procedimientos y las formalidades, así como les he mencionado para el tema de árbitros municipales. Y finalmente, el INDECOPI en legalidad hace un tercer eh, filtro, un tercer evaluación, que es la de, la de compatibilidad con el ordenamiento jurídico. Es decir, que la barrera no vulnere alguna norma, algún principio de simplificación administrativa o algún dispositivo legal. Esto quiere decir que el INDECOPI hace una evaluación o una comparación con todas las leyes que existen. No, sería inviable, sería imposible. El INDECOPI va a realizar una evaluación de si es que vulnera o no una normativa, primero sobre lo que alegue el denunciante. El denunciante nos va a decir a nosotros como INDECOPI, por si acaso esto es ilegal porque vulnera tal, tal, tal y tal ley. Entonces, se revisa si es que efectivamente vulnera esas leyes. De ahí, dependiendo de qué tipo de barrera es, se va a revisar si es que vulnera alguna legislación sectorial, ¿no? Si la barrera es un tema de telecomunicaciones, pues se revisará la legislación y la normativa sectorial de telecom. Si es un tema de licencia de funcionamiento, se revisará la ley de licencia de funcionamiento. Si es un tema de edificaciones, la ley de este,
licencias de edificación y habilitación urbana. Si es un tema de anuncios publicitarios, las normas de anuncios publicitarios y así, dependiendo qué tipo de barrera sea. Y también se hace una evaluación de leyes transversales, la ley de procedimiento administrativo general, el decreto legislativo 757, ya son leyes que tenemos mapeadas nosotros como institución. ¿Okay? Entonces, esos son los tres eh, filtros que se hace, que se tiene que pasar en el análisis de legalidad. Que la entidad cuente con competencias o facultades establecidas por ley, que haya cumplido con los procedimientos y formalidades para la emisión o para la imposición de esa barrera burocrática y que la barrera no contravenga ningún dispositivo legal vigente. ¿Okay? Si la entidad no, o la barrera vulnera o no pasa uno de estos tres, ya es declarada ilegal. ¿Okay? No tiene que ser vulnerar los tres, no tiene que ser dos de tres, no. Basta que no cumpla con uno, ya la barrera es ilegal. ¿Okay? Sin embargo, si la barrera no es declarada ilegal, si no es declarada, o sea, si cumple y pasan los tres filtros, pasamos ya al análisis de razonabilidad. Y en el análisis de razonabilidad tenemos una etapa previa, ¿ok? O digamos que se divide en dos el análisis de razonabilidad. ¿Ya? Una primera parte, perdón, se me perdió. Ya, ahora sí. Una primera parte, ¿ya? Va a corresponder eh, o la carga va a corresponder al denunciante. ¿Ya? Entonces, la norma lo que te dice es, tu denunciante tienes que presentar indicios, ¿ok? Indicios dirigidos a generar convicción en la comisión, en el Indecopi, de que estamos frente a una barrera burocrática carente de razonabilidad. ¿Ok? Perdón. Sin embargo, la ley no establece cuáles son los indicios válidos para presentar. Simplemente te señala que estos indicios que deben generar convicción en el Indecopi de que estamos frente a una barrera carente de razonabilidad deben estar dirigidos a sustentar dos cosas, ya sea que estamos frente a una barrera arbitraria o que estamos frente a una barrera desproporcional. ¿Okay? Con arbitraria se refiere a que la barrera, en casos de razonabilidad, normalmente hablamos de regulaciones, entonces voy a usar indistintamente el término barrera y regulación o norma, ¿ok? Entonces, en el tema de arbitrariedad implica que la regulación no tiene justificación o no es idónea para resolver el problema que se ha planteado. ¿Verdad? Eso es lo que se refiere con arbitrario. Y en desproporcional se refiere a que la barrera es excesiva en sus costos, ¿ok? Respecto a los beneficios que nos va a llevar la implementación de esta regulación. ¿Ok? Lo vamos a entender un poco más fácil de manera, cuando lo veamos ahorita más adelante. ¿Ok? Como le decía, la ley no establece qué es un indicio suficiente, pero sí te dice cuáles no van a ser considerados indicios válidos o suficientes. Y te dice los indicios que no están referidos a la barrera burocrática que se cuestiona, los que cuestionen en verdad una política pública y los que estén dirigidos a alegar únicamente que la barrera o la medida genera costos. ¿Okay? Si estamos frente a este tipo de indicios, no van a ser considerados válidos y por lo tanto no se va a abrir la posibilidad de realizar el análisis de razonabilidad. Sin embargo, si estamos frente a indicios válidos, ¿okay? la, el, Indecopi, el Indecopi va a realizar el análisis de razonabilidad y la prueba se invierte. ¿Ya? Ya no es
obligación del denunciante la parte probatoria, ¿no? Porque en un primer momento tiene que presentarme indicios, sino que en la segunda parte ya la prueba se traslada a la entidad y es la entidad la que tiene que acreditar que su medida es razonable. En un análisis de dos partes, análisis de arbitrariedad y de proporcionalidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que me tiene que acreditar una entidad para poder decir que estamos frente a una barrera o a una regulación razonable? En la parte de arbitrariedad, tres cosas. En primer lugar, que existe un interés público que se está tutelando o salvaguardando. ¿Okay? Puede ser cualquier tipo de interés público, seguridad, salud, educación, tranquilidad, el que sea. Pero la imposición de una barrera, ¿no? Esta figura de que se te imponga una carga a ti como administrado o como agente económico, implica que se te está imponiendo esta carga porque estoy salvaguardando un interés público. ¿Okay? No solamente se tiene que justificar en un interés público, sino que se debe acreditar que este interés público está sufriendo un problema. Y es justamente este problema el que se busca solucionar a través de la regulación, a través de la barrera que se está imponiendo. Por ello, la entidad también tiene que acreditar que esta barrera, que la medida, que la regulación que se está imponiendo, ayuda a eliminar o disminuir el problema que se ha identificado. ¿Okay? Si no hay un interés público, se va a declarar que la medida es irrazonable. Si no hay un problema que afecte este interés público, se va a declarar que la barrera es irrazonable. Y si es que la medida no soluciona el problema, no guarda relación, también se va a declarar que la medida es irrazonable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad? Tiene que indicar cuál es el interés público que busca salvaguardar, acreditar el problema que está pretendiendo solucionar y acreditar que la medida efectivamente va a resolver o va a disminuir el problema que se ha identificado. ¿Okay? Esos son los tres aspectos que debe cumplir la entidad. El siguiente paso en el análisis de razonabilidad es la proporcionalidad. Y aquí lo que tiene que hacer la entidad es acreditar, primero, que ha identificado todos los costos y beneficios que implica la, eh, o que trae consigo la implementación de la regulación o de la barrera objeto de análisis. ¿Okay? Luego de haber identificado los costos y los beneficios, un tema muy importante que me estoy olvidando. Estos costos y beneficios son respecto a la sociedad. ¿Ya? Incluyen también los beneficios y costos de la entidad que tiene que implementar la medida, sí, pero no se circunscribe únicamente a esos costos. Es más, el costo más importante que tiene que identificar la entidad que impone la barrera es el costo que le va a implicar a quien debe cumplir la barrera, al agente económico o al administrado que debe cumplir la barrera. ¿Cuánto le cuesta cumplir al administrado la barrera europea? Ese es el principal costo que debe identificar. ¿Por qué? Porque las entidades muchas veces su identificación de costo-beneficio es no le genera costo al Estado. Excelente que no le genere costo al Estado, pero sí le genera un costo a la sociedad, sobre todo a quien tiene que cumplir esa medida. Y ese es el costo que se debe identificar. Todos los costos que genera, pero principalmente ese costo. ¿Sí? Luego de haber identificado los costos, la entidad ha debido, al momento de emitir su resolución, su regulación, sopesar, ¿no? Y ver que efectivamente los beneficios son mayores que los costos en que se incurren. Y esto que suena tan lógico, esto que es una
decisión o un análisis que hacemos todos nosotros, todos los días, en todo momento, es lo que se le exige a la entidad del Estado al momento de establecer una regulación. Nosotros, a ver, para decidir cómo vamos a la universidad, cómo vamos al trabajo, ¿no? O sea, en carro, taxi, micro, metropolitano, tren, para elegir cuál es el medio de transporte que voy a utilizar para ir al trabajo o a la universidad o a cualquier sitio, yo hago un análisis costo-beneficio. Por ejemplo, si tengo mucho tiempo, podría optar por un medio de transporte más barato, pero que demore más. Sin embargo, si estoy apurado, voy a tener que usar un medio de transporte que sea más rápido, pero más costoso. Y no solamente en esas cosas, si yo llego a la universidad o llego al trabajo y tengo sed y quiero comprar agua, ¿no? O una gaseosa o un jugo, voy a ir a la tienda y voy a decir, ¿cuánto está? Si la gaseosa, el agua o el jugo está 10 soles, pues, y yo no tengo tanta sed, pues diré, no, no vale la pena, no voy a comprar y voy a otro sitio a comprar. Si por el contrario el agua o la gaseosa está a 2 soles, la voy a comprar. ¿Por qué? Porque el beneficio que me va a traer esa botella de agua, esa botella de gaseosa, que es saciarme la sed, es mayor a 2 soles, para mí, ¿no? Que es el costo que yo tengo de poder adquirir esa gaseosa o esa agua. A mí me cuesta 2 soles, pero el beneficio es mayor. Yo en ese momento valoro saciar mi sed con un monto mayor a 2 soles. Por eso lo compro. Si, por el contrario, imaginemos que el beneficio que me da en ese momento es 5 soles, ¿no? 5 soles yo valoro 5 soles a quitarme la sed en ese momento. Si está a 2 soles el agua, la voy a comprar porque cuesta menos del beneficio que me da. Si está a 10 soles, no la voy a comprar porque cuesta más del beneficio que me da. Entonces, ese análisis o esa valoración que nos hacemos todos nosotros en todos los días y en muchas ocasiones, es el mismo análisis que se le está pidiendo a la entidad. Que la entidad identifique todos los beneficios y costos, pero que le genere no solo a ella, sino a toda la sociedad, y que evalúe si los beneficios son mayores a los costos. Porque si los beneficios no son mayores, así como nosotros con una botella de 10 soles no lo vamos a comprar, la entidad no debería, cuando es más costosa que beneficiosa una medida, no debería adoptarla, no debería imponerla. Sin embargo, si los beneficios son mayores a los costos que genera, sí debe imponer, sí debe promulgar, sí debe exigir. ¿Ok? Y finalmente, lo que se le exige a la entidad es que si hay más de una opción, si hay más de una medida que ha superado este análisis costo-beneficio, se elija la medida menos costosa. La menos costosa para la entidad, no. La menos costosa para quien va a cumplir con esa medida, para quien tiene que soportar esa obligación, es decir, para el administrado o para el agente económico. ¿Ok? Entonces, para repasar razonabilidad, la entidad para acreditar la razonabilidad de una medida debe identificar el interés público que busca salvaguardar con la regulación, que existe un problema que esté afectando ese interés público y que la regulación o la medida ayude a solucionar o a disminuir ese problema. Además que ha identificado los beneficios y costos y los beneficios son mayores a los costos y que habiendo más de una opción, se eligió la opción que menos afectaba, que menos costo generaba a el administrado. ¿Okay? Solamente si la entidad ha cumplido con todas estas exigencias, es que estamos frente a una barrera burocrática razonable. Si incumple una sola de estas exigencias, estamos frente a una barrera burocrática carente de razonabilidad, frente a una barrera burocrática nociva para el mercado, frente a una barrera burocrática que debe ser eliminada del espectro jurídico. ¿Okay?
Y finalmente, vamos a revisar muy brevemente para dejar una chance para que me puedan hacer algunas preguntas. Vamos a ver cómo es el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Para empezar, se puede iniciar de dos formas. De parte, a través de una denuncia de un agente económico o de un ciudadano que se ve afectado por una barrera, o también de oficio, que es a iniciativa del propio INDECO. ¿Ok? En las denuncias de parte, el artículo 20 del Decreto Legislativo 1256 establece los requisitos para la presentación de la denuncia, que son requisitos muy sencillos, la verdad. Es identificar cuál es la barrera que se está denunciando, es decir, la medida, no la exigencia, dónde está materializada y quién es la entidad que le está imponiendo. De ahí un recuento de hechos súper sencillo que sustente la denuncia. De ahí los motivos por los cuales considera que es ilegal esa barrera y, de ser el caso, indicios sobre la carencia de razonabilidad, medios probatorios de ser necesario y pagar el derecho de trámite. Nada más se exige para la imposición de una barrera, para la presentación de una denuncia. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento? Para empezar, el procedimiento dura máximo 120 días hábiles según la ley. Inicia con la presentación de la denuncia o con la resolución de inicio de trámite en procedimientos de oficio. Luego de presentada la denuncia, el Indecopi la evalúa, de ser necesario, emite un requerimiento, se subsana el requerimiento o de no haber emitido un requerimiento, se admite a trámite la denuncia. La denuncia se corre traslado a la entidad denunciada presenta sus descargos, junto con los descargos y la denuncia, el Indecopi evalúa la pertinencia de dar una audiencia de informe oral, eh, se da la audiencia de informe oral o en caso no sea necesario se pasa de frente a la resolución final. Se emite la resolución final, la cual puede ser materia de apelación y resuelve la segunda instancia. En primera instancia es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, en segunda instancia es la Sala de Eliminación, la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas. ¿Okay? De ser apelado, sube a esta sala para que la sala evalúe la resolución de primera instancia y confirme o revoque de ser el caso. Ya. Con eso doy por concluido la exposición. De repente algunos puntos que he dejado sueltos, nos pueden contactar si quieren más información. El Indecopi es una entidad totalmente transparente, tenemos acceso a la información constantemente y brindamos mucha información respecto a lo que hacemos. Si quieren contactarse con nosotros por alguna duda, mayor información, o incluso si es que han sido víctimas de una barrera burocrática que quieren cuestionar, tal vez no con una denuncia de parte, pero sí para que el Indecopi inicie una investigación y, de ser el caso, inicie un procedimiento de oficio, nos pueden escribir el correo consultas barreras en plural @indecopi.gov.p o pueden mandar también un escrito por mesa de partes virtual del Indecopi, que atiende 24 horas, 24/7, o también a través de la mesa de partes física. Dicho esto, termino la exposición del día de hoy, agradeciendo nuevamente al Círculo de Arbitraje por la invitación y estando dispuesto a las preguntas que consideren pertinentes, si es que las hubiese. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, siendo así, nos han dejado dos preguntas. La primera es, ¿por qué una misma exigencia administrativa puede ser percibida como necesaria por el Estado, pero como una barrera burocrática para el ciudadano? Ok, a ver, el Estado generalmente va a emitir normas o va a imponer barreras porque lo considera necesario. Muy pocas veces lo va a hacer porque, o sea, con un dolo de querer generar problemas o afectar a los administrados. O sea, hay casos, pero son los menos. Y el privado siempre va a percibir la barrera como algo negativo, como una carga. Entonces, eso siempre va a ser así. Por eso corresponde al Indecopi determinar
independientemente la intención y la percepción de estos agentes y del Estado, si estamos objetivamente frente a una barrera nociva para el mercado o necesaria para el buen funcionamiento. Y eso lo hace a través de esta metodología de análisis, ¿no? Esta metodología y este análisis que se realiza tanto de legalidad como razonabilidad es un análisis técnico puramente, ¿no? No influye otro tema y la percepción que pueda tener subjetiva un agente económico o un funcionario público tampoco es valorada en este análisis. Este análisis es objetivo y técnico. Entonces, no es verdad que este sistema favorezca a las empresas, ni es verdad que este sistema más bien ayude y se parcialice con el Estado. No, es totalmente objetivo. Es un, a ver, en términos de la asociación que me ha invitado, es un árbitro totalmente independiente que a través de un análisis nuevamente técnico y objetivo va a determinar, no a efectos del empresariado ni a efectos del Estado, sino de manera objetiva, si una barrera burocrática es necesaria o debe ser eliminada. Doctor, entonces, siendo así, ¿usted cree que es correcto afirmar que la percepción negativa generalizada sobre lo que viene a ser las barreras burocráticas responde mucho más a una aplicación, digamos, deficiente que a su naturaleza jurídica? A ver, yo soy funcionario público, ¿ya? Pero no voy a negar que la fama del Estado es de hacer las cosas mal, de manera ineficiente. Es más, tanto es así que cuando el Estado hace algo bueno, es noticia, resalta y es incluso sujeto de premiaciones y todo porque es algo raro o fuera de lo común. Entonces, la creación de este sistema de eliminación de barreras burocráticas obedece a que el Estado ha estado haciendo mal las cosas. Entonces, esa percepción que se lleva a la ciudadanía, a los agentes económicos, no es una percepción gratis, sino tiene antecedentes de actuaciones incorrectas por parte del Estado, ¿no? Nosotros luchamos contra eso. En realidad, si nos ponemos a pensar, este sistema o esta comisión de eliminación de barreras burocráticas y la sala es una comisión y una sala al final autodestructiva, ¿no? Porque nuestra finalidad es eliminar todas las barreras, pero cuando lleguemos, cosa que es utópica, de eliminar todas, ya no tendríamos razón de ser. O sea, si es que hacemos tan bien nuestro trabajo de eliminar todas las barreras, ya nosotros mismos tendríamos que salir del Estado y dejar de trabajar porque ya, en verdad, ya hemos conseguido la meta. Entonces, sí es complicado, ¿no? Por distintas razones. La motivación o las razones por las cuales se imponen barreras burocráticas va desde el desconocimiento hasta temas de corrupción, hasta lobbies indebidos por sectores empresariales, ¿no? Y siempre hay nuevas barreras. ¿Por qué? Por los cambios de gestión, por las puertas giratorias, hay muchos motivos. Entonces, yo sí creo que este sistema bien promocionado debe llegar al ciudadano, debe llegar a los empresarios como un mea culpa del propio Estado de que sabe que ha estado haciendo mal las cosas, pero también está brindando una herramienta para que los afectados puedan todavía salvaguardar sus derechos y encontrar en el Estado, en este caso en Indecopi, a un aliado para poder evitar los abusos, para poder evitar las ilegalidades, para poder evitar las medidas desproporcionadas que no tienen razón de ser, ¿no? Yo creo que lo importante y lo sui generis de este sistema es que el propio Estado, haciendo un mea culpa, le ofrece una oportunidad, una ayuda, una herramienta a los afectados por su propia mala gestión, por su propia mala labor, de encontrar una solución frente a estas medidas y estas normas.
Bien, doctor, muchas gracias. No habiendo más preguntas, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su participación en esta sesión. Agradecemos también su disposición de compartir sus conocimientos, sobre todo su sinceridad con nosotros y su tiempo brindado. En nombre de todos los presentes y del CAE, muchas gracias por su participación y ha sido un verdadero honor contar con usted. Reitero las gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a todos los presentes. Muchas gracias.